Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. De hecho, cuando hacemos esta selección de temas de algún artista, dejo mis 4 favoritos. La verdad, soy bien antipático en eso para los últimos 2 días. Jueves y viernes, mis 4 temas favoritos de los artistas que elegimos. Este es uno, sin duda, Shaking the Tree, interpretado por Peter Gabriel. El tema de Youssou N'Dour y Peter Gabriel en 1989. Gabriel luego le hizo algunos cambios, ajustes, más de forma que de fondo, la verdad, y volvió a lanzar la canción un año después, en 1990. Gabriel conoció a Youssou N'Dour en París. Dijo que era uno de los mejores intérpretes que él había visto y escuchado. Coincidieron con Biko en su afinidad también, porque N'Dour y Biko eran muy cercanos, de hecho. Colaboraban juntos, me refiero a Gabriel y N'Dour, también en In Your Eyes, que es otro de los grandes temas de Gabriel. El video de esta canción, Shaking the Tree, fue grabado en Senegal. Y ahí usted ve, primero mucho color, pero embarcaciones, río, fuego, animales, músicos, máscaras y, claro, el tema se llama Shaking the Tree. Un árbol es protagonista también en ese video. Qué buen tema para iniciar nuestro programa el día de hoy, jueves 9 de abril del año 2026. Es hoy Día Internacional del Internet de las Cosas y en Colombia es el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Son ahora las 6:16 de la mañana. Le recibimos en nombre de todo el equipo, de Nelson Padrón en el control técnico, edición y montaje Ismael Medina, en la producción Valentina García Inagas, Alejandra Martínez y Gabriel Planas, coordinación Jessica Ferrer, jefatura Juan Bomón, en la gerencia Ricardo Martínez Osorio, frente al micrófono y en la producción general, quien les habla Román Losinski, a nombre de KFC, auténticamente crispy y siempre original. Fotón, haciéndote la carga más ligera. En envíos, remesas o casilleros, nadie lo hace mejor que Zoom. Salud Directa, tu salud sin condiciones con el respaldo de Mapfre. Aceite por tu mesa, calidad en tu mesa, @portumesa.ve. Verde, puede ser cualquiera, Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión, con Nexus Red de Redes. La felicidad incluye Renata y Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor por ti. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com, de nuestras aplicaciones en video y eso incluye nuestro canal en YouTube. Agregue, por favor, @rlosinski, RLOZINSKI. Sonará a las 6:18 de la mañana. Planteamos como todos los días en cifras. Temperatura en Caracas. La temperatura en la capital a esta hora es de 20 grados centígrados. Se espera una máxima de 30. Será un pico a las 2 de la tarde con un atardecer previsto para las 6:38 el día de hoy. Temperatura más baja, municipio Rangel en Mérida, 3 grados centígrados. El promedio en Mérida es de 16, en Táchira de 17, Trujillo de 23 y luego ya escalamos hasta los 24 en Valencia, El Vigía, 25 en La Guaira, Por la Mar, Puerto La Cruz, o los 27 que ya se marcan a esta hora en los termómetros de Maracaibo. Y en Maracaibo la máxima será de 33 grados centígrados entre la 1 y las 5 de la tarde. Clima. Un amanecer mayoritariamente nublado. El pronóstico del INAME, que por cierto la página viene funcionando bastante bien en lo que va de año, nos dice que en la madrugada y horas de la mañana prevalecerán zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en zonas de El Esequibo, Bolívar, Amazonas, partes de Amazonas, Llanos Occidentales, Los Andes, Lara, Falcón y el Zulia. El resto del país se estima cielo parcialmente nublado. Ahora, en la tarde, hacia la noche, se espera un aumento de la cobertura nubosa con formación de núcleos acompañados de lluvias y chubascos sobre Esequibo, Delta Macuro, Bolívar, Amazonas, Apure, Los Andes y Zulia también. Tasa del día. 475 bolívares con 96 céntimos, lo que usted necesitaría en promedio para obtener $1, de acuerdo a la tasa que publica la web del Banco Central de Venezuela,
Comenzamos. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son las 6:20 de la mañana. Ayer hubo cadena nacional, 29 minutos aproximadamente duró, poco más, poco menos, esa cadena nacional, poco habituales, habría que decir, en el año 2026, o menos frecuentes, si lo prefiere así. En todo caso, Delcy Rodríguez en ella anunció que el próximo 1 de mayo realizará un anuncio de un incremento del salario, aunque no especificó el monto ni el porcentaje del ajuste, pero sí hay un reporte de Ginette González. Un aumento de salario responsable anunció la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para este próximo 1 de mayo. Un incremento que no sea devorado por la inflación como en pasadas oportunidades. Igualmente, la mandataria adelantó la constitución de una comisión para el diálogo laboral de carácter tripartito, 7:10 de la noche. Igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. Rodríguez indicó además que el 91% de las pensiones actualmente las financia el Estado venezolano y solo el 9% del sector privado, pues las cotizaciones de los contribuyentes no son suficientes. 7:20. Ese modelo hoy no es sostenible, hoy no lo es, y por eso cuando hacemos los cálculos se necesitarían 38 millones de trabajadores activos para poder sostener este modelo. Adelantó además la reforma de leyes tributarias e inmobiliarias que permitan ofrecer en el mercado de viviendas para el alquiler unas 500,000 unidades habitacionales. Rodríguez convocó a los sectores económicos, sociales y políticos del país a dejar de lado las diferencias, sumarse en una peregrinación para que cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela. Y esa peregrinación, por cierto, iniciaría el próximo 19 de abril y, según aseguró, abarcará toda Venezuela para llegar a Caracas el 1 de mayo. Ahora, poco antes de los anuncios, horas antes de los anuncios, en confirmado, recogen esta información, la Organización Internacional del Trabajo había instado a Delcy Rodríguez a fijar el salario mínimo en Venezuela conforme a métodos previamente consensuados entre trabajadores y empleadores en medio de la persistente crisis salarial que atraviesa el país. Según un pronunciamiento reciente del organismo, el gobierno venezolano debe avanzar en la determinación del salario mínimo siguiendo mecanismos acordados dentro del marco del diálogo social. La OIT recordó que este ingreso permanece sin ajustes desde 2022, lo que evidencia un prolongado estancamiento en las políticas salariales. Ahora, se anuncia esta movilización, pero hay otras, de hecho, inmediatas, tanto como mañana, me parece, hoy es 9, confirmado nos tiene que la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea expresó su preocupación ante las movilizaciones que se convocaron para, efectivamente, hoy jueves 9, por parte de sindicatos, pero por otra parte también del gobierno. La ONG recordó que las dos últimas protestas del movimiento sindical en Caracas, destinadas a exigir un aumento salarial, no alcanzaron su objetivo. Repito, un texto de confirmado. Y en Mundo Web leemos que docentes de la Universidad de los Andes en Mérida insisten en que los salarios actuales son insuficientes para costear las necesidades básicas. Exigen al Ejecutivo Nacional una revisión inmediata y el reporte lo tiene desde Mérida Jade Delgado. Señalaron que durante los últimos meses se han producido cambios políticos en el país, así como anuncios de mejoras en materia económica. Sin embargo, explican que la situación de los docentes no ha mejorado. Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Incremento en el precio del barril de petróleo, incremento en la producción, sin que hasta ahora eso se haya reflejado en un incremento del poder adquisitivo de los salarios. Al contrario, el dólar sigue subiendo, el poder adquisitivo del salario sigue disminuyendo. Asimismo, piden la restitución de beneficios sociales que han perdido durante años. Oye, atienda situaciones graves, como el tema de la alimentación de los trabajadores, el tema de la salud. Acabaron con todos los programas de cobertura de HCM, le quitaron los recursos a los institutos de previsión social. En fin, ha sido cuesta arriba la realización de la actividad universitaria a plenitud
producto de todo este escenario de precariedad económica. Desde hace años, los profesores universitarios han denunciado que se ha reducido el presupuesto de la Casa de Estudios, lo que ha hecho más difícil el óptimo desarrollo de las actividades. El reclamo que han mantenido no es solo salarial, es la lucha por la supervivencia de la educación superior en el país. Y mire usted lo que aparece en Bloomberg, que según fuentes familiarizadas con el asunto, Estados Unidos estaría evaluando levantar las sanciones contra el Banco Central de Venezuela para facilitar la entrada de miles de millones de dólares a la economía del país. Una medida que permitirá que los ingresos procedentes de la venta de petróleo circulen con mayor libertad por el sistema financiero venezolano, restableciendo un canal clave para la entrada de divisas después de años de restricciones que aislaron al país de la banca mundial. Bueno, será oportuno también conversar del tema cuando tengamos en el programa a los economistas Jesús Palacios y Ronald Balsa. Será eso luego de las 7:40 de la mañana. Ahora, hablemos sobre detenidos por motivos políticos, o hablemos de amnistía también. El diario nos tiene que la organización no gubernamental venezolana COFAVIC advirtió este miércoles que la discrecionalidad con la que asegura se aplica la amnistía promulgada en febrero en el país profundiza el dolor de las víctimas y sus familias. La desinformación y la discrecionalidad con la que está siendo aplicada la ley profundiza ese dolor de las víctimas, de los familiares y también aumenta el riesgo de daños irreversibles a la salud de quienes permanecen privados de libertad. Eso lo afirmó a través de la red social X la organización no gubernamental. Eso en el diario aparece publicado. En Confirmado leemos que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó este miércoles sobre la situación de salud que enfrentan varios reclusos venezolanos quienes se encuentran en un estado de vulnerabilidad extrema debido a la falta de atención especializada en los centros de detención del país. Según el mensaje publicado en su cuenta oficial en X, la organización recordó que la salud es un derecho inalienable que no se suspende con privación de libertad. La ONG hizo un llamado directo al sistema de justicia venezolano para que aplique el artículo 491 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece la posibilidad de conceder medidas sustitutivas por razones humanitarias cuando el penado padece de una enfermedad grave. Y el dirigente opositor Freddy Superlano acudió este miércoles a la sede de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, en Caracas para consignar un documento en el que solicita la intervención de la Cruz Roja Internacional en las cárceles venezolanas, la verificación de las condiciones sanitarias también y una investigación independiente sobre muertes de personas privadas de libertad. Eso en el Nacional, donde también leemos que tras haber sido excarcelado en el helicoide, el abogado venezolano Perkins Rocha, miembro del partido 20 Venezuela, cumplió este miércoles 2 meses bajo arresto domiciliario, medida que la familia asegura no representa libertad. 2 meses preso en su casa, 20 meses con todos sus derechos conculcados. Esto lo denunció en redes su esposa, María Constanza Cipriani. Y la ONG Foro Penal denunció este miércoles que la solicitud de amnistía para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, detenido desde el 2 de marzo de 2018, fue negada por el tribunal que conoce su caso. La organización compartió en su cuenta en X la boleta de notificación en la que se indica que la petición presentada por Ingrid Marín, hermana del militar, fue rechazada por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia Estatal en funciones de juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo. También en Confirmado y también sobre Foro Penal, ha denunciado la organización este miércoles que al menos 11 adultos mayores de 70 o más años de edad se encuentran entre las casi 500 personas que permanecen detenidas en el país. El director de la organización, Gonzalo Imiob, dijo a través de redes sociales que en estos casos ni siquiera sería necesaria la aplicación de la ley de amnistía, porque la legislación vigente permitiría la excarcelación por razones humanitarias. 6:28. En el diario encontramos que Julien Frevier, considerado el último francés detenido por motivos políticos en Venezuela, fue liberado esta semana tras 15 meses de detención y se encuentra en Francia ya, lo confirmó este miércoles el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores. Frevier, de 35 años y originario de Toulouse, al sur de Francia, había sido arrestado en enero 2025 en Caracas en un momento de detenciones masivas contra opositores y extranjeros acusados de espionaje por las autoridades venezolanas. Y bueno, hablemos a continuación sobre libertad de prensa, de expresión, de información. Confirmado nos tiene que la organización no gubernamental Espacio Público exigió que la nueva gestión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de CONATEL, ordene el desbloqueo inmediato de más de 60 medios de comunicación digitales que permanecen restringidos en el país. A través de su cuenta oficial en la red social X, la ONG reiteró que el acceso libre a la información es un derecho fundamental y pidió acciones concretas por parte de las autoridades regulatorias. Economía.
solo un asomo porque son muchos los titulares económicos. Debemos ir al corte, pero por ejemplo este de Reuters, las refinerías de Venezuela, dice, están operando a apenas 31% de su capacidad total de procesamiento de crudo, según trabajadores del sector, lo que evidencia las persistentes dificultades del sistema refinador del país. En conjunto, la red de refinación procesa unos 399,000 barriles por día, frente a una capacidad instalada de aproximadamente 1,29 millones de barriles por día, lo que representa una caída de 35%, con lo que se registró, por cierto, en el mes de febrero. Luego en Bloomberg leemos que la compañía energética Petroperú ha comprado petróleo venezolano por primera vez desde el año 2009, según información de la sociedad a la agencia de noticias Bloomberg. La empresa peruana adquirió 2 cargamentos de una mezcla de Mereis 16 y del West Texas Intermediate, el WTI, a la comercializadora Trafigura. Y en Petroguía tenemos que las cifras mostradas por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, con respecto al comportamiento de la producción petrolera, indican que entre febrero y diciembre de 2026, de 24% en cifras absolutas, a ver, permítame recapitular aquí. Cifras mostradas por la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, dice, con respecto al comportamiento de la producción petrolera, indican que entre febrero y diciembre de 2026, no entiendo, hablan de un porcentaje, 24%, no se entiende el texto. Disculpen ustedes, lo recapitulo y volvemos sobre ello. Son las 6:31. Richard Marx, Now and Forever. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
CAD. Siempre vigente. En cada rincón del país. Atención, se acercan los 50 años de Óptica Caroní. Por eso, disfruta hasta el 30 de abril. Arma tu combo de montura más cristales y disfruta de tu descuento en la compra total. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en cualquiera de nuestras tiendas. Óptica Caroní, ven y verás. En el Hospital de Clínicas Caracas, tu salud es la prioridad. Combinamos tecnología de vanguardia y especialistas de reconocida trayectoria para ofrecerte la excelencia y la calidad que mereces. El cuidado de expertos y todo lo necesario para tu bienestar integral lo encuentras siempre con nosotros. HCC, la calidad y seguridad que tu salud merece. Morena, con frescura, morena, una aventura, morena, vívela y disfruta. Suena y sabe cómo quieres. Morena. Morena. Uf, brutal. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Fresa, vainilla, chocolate y limón. Es súper crujiente, una explosión de sabor. Renata es sinónimo de diversión. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch. La wafer es de Renata. Otra marca, Isola Foods. Hacer un pago móvil es enviar dinero al instante y hoy es más sencillo con QR y NFC S7B. Más ágil, más rápido, más Switch 7B. La red que evoluciona el pago móvil en Venezuela. Nuestra historia nos respalda. Nuestros productos nos impulsan. Switch 7B, la red interbancaria del país. Exprime tu internet al máximo. Con Simple Fibra te llevas el doble de velocidad en tu plan por 6 meses. Y lo mejor de todo, los primeros 30 días son totalmente gratis en el plan que elijas. Cámbiate ya a Simple Fibra. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Con Movistar Go, el entretenimiento está en tu bolsillo. Recarga desde 2,000 bolívares al mes y suscríbete para disfrutar en familia de todo el contenido que les gusta. Así de fácil, recargas, te suscribes y listo. Movistar, conecta con lo que te mueve. Éxitos. Identidad. Memoria. Valor. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios antes de retomar nuestros titulares. Y, por ejemplo, este de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Y es que con los nuevos buckets de salsas, no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta, la favorita del coronel, o disfruta de su salsa búfalo, cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas y descubre la nueva forma de comer en KFC. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Disponible en todos los canales de venta en el país. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y en Fotón Venezuela cuentan con el respaldo internacional de ejecutivos de la marca en el país. Garantizan apoyo constante, especializado, brindándote la tranquilidad que tu inversión merece. Fotón ofrece asistencia técnica y el mejor stock de repuestos en Venezuela para que tu negocio nunca se detenga y hacerte la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Hablemos también de Zoom. Tu negocio siempre merece lo mejor. Con envíos nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Cierro hablándoles de Mapfre. Hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud. Podemos hablar de adultos mayores, quizás familias que por cualquier razón no pueden costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones de estar protegidos. Y es por esa razón por la que nace Salud Directa, un producto de salud creado por Mapfre, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límite de edad, con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud sin condiciones, con el respaldo de Mapfre. Lecturas informativas. Con Román Losinski.
6:40 de la mañana. Vamos a retomar donde habíamos quedado con la misma nota, pero nos mudamos a ANSA. Allí sí leemos correctamente que la ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, prevé que la producción petrolera del país supere el 1.300.000 barriles diarios para diciembre, al cierre de este 2026, según anunció durante un encuentro con inversionistas de Estados Unidos y Canadá. Se espera entonces un crecimiento de 24%, equivalente a un aumento de 266.000 barriles por día. Luego, en Banca y Negocios, leemos que el economista y profesor universitario Daniel Laud consideró que sería bueno bajar los impuestos a las empresas porque eso atrae inversión. Hay que bajar todavía más los impuestos porque eso atrae inversión. Lo dijo al tiempo que apuntó que hay que hacer muchas cosas para mejorar la economía de Venezuela. Y en Finanzas Digital tenemos que el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Corodi, afirmó que el país necesita revisar integralmente su sistema de impuestos en un contexto en el que el bolívar ha perdido capacidad para funcionar como referencia de valor. Aclaró que no existe ninguna obligación legal de pagar tributos en divisas. Recordó que el artículo 146 del Código Orgánico Tributario sigue vigente y establece que los impuestos se determinan y pagan en moneda nacional. Esa última una cita textual. Y en Falcón, empresarios reportan un balance positivo del sector marítimo durante el primer trimestre del año. El reporte lo tiene desde allí Douglas Durán. El empresario naviero Juan Díaz señaló que en los últimos años ha habido un aumento en los arribos de buques hacia el puerto de Guaranao en la península de Paraguaná, situación que a su juicio resulta beneficioso para la economía de la zona. Juan Díaz, empresario naviero. Nosotros este año hemos tenido un repunte bastante importante este año y el año 2025 hemos tenido un repunte bastante importante en lo que son las operaciones en el puerto internacional de Guaranao. Hemos tenido, gracias a Dios, la visita o los arribos de buques que hacen una frecuencia con un toque Cartagena, Colón, Aruba, Curazao, Bonaire, y eso es muy importante para nosotros como Estado Falcón porque permite un incremento de un desarrollo del intercambio comercial. Aspiran que este año la tendencia continúe en alza con las medidas implementadas por las autoridades. Andrés Eloy Navas, empresario naviero. Actualmente contamos con un incremento de las cantidades de agencias y de la preparación de cada una de ellas. Estas nuevas normativas creo que van a estimular mucho al crecimiento exponencial que puedan tener todas las agencias navieras que actualmente se encuentran en aumentar el espectro de servicios que puedan ofrecer. El representante del sector marítimo indicó que en el mes de octubre realizarán la Expomar 2026 con el fin de promover e incentivar el desarrollo económico y empresarial del Estado a nivel nacional. En Banca y Negocios leemos que el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, José Labrador, informó que la tasa de extracción para el consumo y exportación del rebaño bovino nacional es de más de 1,5 millones de cabezas. Este nivel de extracción supone una cuota de entre 10 y 12,5% del rebaño bovino del país. Y Mundo UR nos tiene que Trujillo espera producir más de 400.000 quintales de café e iniciará exportaciones hacia Bielorrusia. En mayo tenemos el reporte de Alexander González. Carlos Gil, director de Desarrollo Agroecológico de Trujillo, anunció que el sector cafetalero se prepara para un hito comercial como lo es el inicio de la exportación de café trujillano hacia Bielorrusia a partir del próximo mes. El vocero gubernamental indicó que este avance estratégico es el resultado de una alianza entre el sector público y productores locales, quienes lograron posicionar el grano trujillano no solo por su volumen de producción, sino por sus altos estándares de calidad. De que aquí no solamente se produce en cantidad, sino también en calidad. Y vamos a empezar en mayo con una compañía exportadora de algunos amigos productores para exportar café hacia Bielorrusia. Son los primeros pedidos para seguidamente seguir a otros países de Europa del Este. El funcionario indicó que la región, que tradicionalmente produce alrededor de 350.000 quintales de café anualmente, espera un incremento para el año 2026 de 400.000 quintales. Servicios públicos. En Confirmado leemos que una fuerte fluctuación eléctrica afectó de manera masiva la capital y varios estados de Venezuela en la noche de este miércoles. El incidente ocurrió a las 7:12 de la noche. El evento se sintió con fuerza en Gran Caracas, Miranda, en la zona de Guarenas, Guatire especialmente, luego en La Guaira, en la región central hacia Maracay y Valencia, capitales de Aragua y Carabobo, y en la región andina también, en Táchira y en Mérida. Ahora, en Zulia, autoridades regionales iniciaron el desalojo y reubicación de familias de la etnia Yucpa que se encontraban asentadas en la circunvalación 1 de la ciudad de Maracaibo. Tenemos desde allí un reporte con Madeline Palmar.
Desde hace varios años, grupos provenientes de la Sierra de Perijá se han asentado en distintos puntos de los municipios Maracaibo y San Francisco, generando denuncias por parte de comunidades cercanas ante el incremento de robos, ocupaciones irregulares y presión sobre los servicios públicos. Este miércoles, el gobernador del estado Zulia aseguró que se inició el operativo de reubicación de los grupos indígenas que se encontraban ubicados en zonas adyacentes al distribuidor La Chinita en la circunvalación número 1 y en las inmediaciones del Hospital General del Sur en la ciudad de Maracaibo. Luis Caldera, gobernador del estado Zulia, 10:30 de la mañana. Hasta este momento ya se han reubicado 30 familias que han regresado a la Sierra de Perijá y estamos trabajando con las otras familias la reubicación en los nuevos terrenos, la construcción de algún acceso a los servicios. El proceso continúa con unas 60 familias que aún permanecen en distintos puntos de la ciudad. Algunos se resisten a retornar, lo que ha generado mesas de negociación tomando en cuenta la organización interna de cada grupo indígena. Y estamos en ese debate porque son varios grupos familiares. Tenemos ahí 4 sectores, 4 grupos familiares y cada uno tiene su organización social. Entonces, respetando esa organización social, pero ya se inició. El operativo se ejecuta junto al Ministerio para los Pueblos Indígenas con el objetivo de restituir el orden urbano, garantizando condiciones dignas, atención social y el respeto a los derechos de estas comunidades. Educación. En Confirmado leemos que representantes del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Maracay, denunciaron que el comedor del campus cumplió 10 días cerrado debido a falta de insumos y presupuesto. Los estudiantes señalaron que la situación es crítica y afecta directamente la permanencia de jóvenes en la institución, quienes dependen de ese servicio para continuar con sus actividades académicas. A pesar de las promesas, los universitarios aseguran no haber recibido soluciones concretas ni del Ministerio de Educación Universitaria ni de la directiva de la UCB. Lluvia. Confirmado nos tiene que un total de 30 familias están aisladas en 2 sectores del estado Táchira debido a fuertes lluvias en los últimos días en la región, según informó ahora el Ministerio de Interior de Venezuela, y sobre eso hablamos ayer con nuestra compañera Yoiri Sosa. Sucesos. Mundo UR nos tiene que en Lara el Ministerio Público abrió una investigación por el hallazgo de una bomba lacrimógena en un plantel ubicado en el sector El Jeve de la ciudad de Barquisimeto. Escuchemos a Ramón Vélez. De acuerdo con el parte de seguridad, fue una bomba lacrimógena que fue incautada y posteriormente recolectada por el SEBIN en la Escuela Simón Bolívar perteneciente a la barriada anteriormente mencionada. Del caso se conoció que fueron los profesores quienes se percataron de que un estudiante portaba el artefacto explosivo dentro del bolso en una de las aulas. Trascendió que fue el padrastro del menor de edad quien le dio el objeto y un cartucho de pistola 38 milímetros para que éste lo llevara a clases. Por esta razón, la Fiscalía 18 y el resto de los organismos de seguridad mantienen una investigación abierta para conocer mayores detalles sobre este hecho que ha causado revuelo en quienes hacen vida en esta zona del norte de la ciudad de Barquisimeto. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos sobre el tema Medio Oriente, pero lo hacemos en la Casa Blanca porque la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aseguró que Irán presentó a Estados Unidos una propuesta para un plan de paz condensado. Desde Miami tenemos el reporte de Stephanie de Souza. Leavitt indicó que esta propuesta es distinta al plan de 10 puntos entregado en principios de semana. Iraníes aceptaron negociar, presentaron una propuesta totalmente distinta al presidente y su equipo. El presidente y el equipo determinó que esta nueva propuesta era una base viable para negociar, porque estaba alineado con nuestra propuesta de 15 puntos. De igual forma, Leavitt calificó como falsas las informaciones que señalan que Teherán interrumpió nuevamente el tránsito por el estrecho de Hormuz. Una cosa es lo que dicen en público y otra cosa es lo que dicen en privado. Reitero que las expectativas y la exigencia del presidente es que se reabra el estrecho inmediatamente. Por otra parte, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para analizar una posible salida de la nación norteamericana de la Alianza Atlántica. Vamos a entrar en detalles de esta información, pero uno de ellos, una arista, es la posición del Papa, que recibió con satisfacción y esperanza
el anuncio de la tregua en la guerra en Irán, y también tenemos un reporte sobre esto de Fabiana Ortega. Al término de la audiencia general de este miércoles, el sumo pontífice expresó su esperanza de que el alto el fuego pactado permita retomar las negociaciones y avanzar hacia el fin de la guerra. El Papa subrayó que el diálogo es el único camino para lograr una solución duradera. Después de estas últimas horas de gran tensión por el Medio Oriente y para todo el mundo, acojo con satisfacción y como signo de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. En este contexto, León XIV reiteró su invitación a participar espiritualmente en la vigilia de oración por la paz que presidirá el sábado 11 de abril en la Basílica de San Pedro. Tenemos en Reuters que Donald Trump enviará a Pakistán a un equipo para negociar con Irán, encabezado por el vicepresidente J.D. Vance. Esto lo informó el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, quien añadió que la primera ronda de conversaciones tendrá lugar este día sábado, pasado mañana. Ahora, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que la ofensiva lanzada por su país contra Irán fue una victoria histórica que diezmó las fuerzas de la República Islámica y redujo su capacidad militar durante los años venideros. Mientras tanto, el vicepresidente Vance advirtió a Irán que la tregua es frágil y que debe negociar de forma honesta o enfrentará las consecuencias. Si los iraníes están dispuestos de buena fe a trabajar con nosotros, creo que podemos lograr un acuerdo. Si van a tratar de impedir incluso la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos. Por su parte, el gobierno de Israel anunció este miércoles que acepta el alto al fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, anunciado por el presidente Trump, pero aseguró que no incluye al Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto. De hecho, el gobierno libanés aseguró que los ataques israelíes lanzados contra diferentes puntos del país causaron decenas de muertos y cientos de heridos en el mayor ataque del Estado judío desde que comenzó la guerra. Lo leo en AFP. Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó con matar al líder de Hezbollah, Naim Qassem. El Sehal llevó a cabo un ataque por sorpresa contra cientos de terroristas de Hezbollah en centros de mando en todo el Líbano. Este es el golpe concentrado más fuerte que Hezbollah ha sufrido desde la operación Viper. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo a su homólogo estadounidense Trump y al iraní Masoud Pezeshkian que el alto al fuego que han pactado debe ser totalmente respetado por todos y en todos los sitios de Oriente Medio, incluido Líbano, ya que solo así será creíble y duradero. El presidente Trump amenazó con imponer inmediatamente aranceles de 50% a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde ha habido un cambio de régimen muy productivo, dice Trump, para reducirles aranceles y sanciones. El Diario de España tiene que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que un alto al fuego o una negociación es poco razonable y ha acusado a Estados Unidos de violar 3 de las 10 cláusulas ya pactadas. Casa Blanca calificó este miércoles de falsas las informaciones de que Irán interrumpió nuevamente el tránsito por el estrecho de Hormuz, reabierto como parte del alto al fuego pactado en la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, ha visto un aumento en el tráfico por ese paso marítimo. Eso en ABC. En AFP leemos que la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán anunció este jueves que los buques que atraviesan el estrecho de Hormuz deben seguir 2 rutas alternativas más cercanas a la costa, al alegar la posibilidad de que haya minas en la vía habitual. IF tiene que la Compañía Nacional de Petróleo de Irán denunció un cobarde ataque de los enemigos, eso entre comillas, contra su refinería en la isla de Labán, situada en el Golfo Pérsico, horas después de la entrada en vigor del alto al fuego con Estados Unidos e Israel. Guerra en Ucrania. Mire usted, antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky valoró positivamente el alto al fuego temporal entre Estados Unidos e Irán al ser, a su juicio, el mejor paso posible para un acuerdo de paz. Ahora, volvió a ofrecer a Rusia una tregua para avanzar hacia el final del conflicto en su país, en Ucrania. Por su parte, Rusia espera reanudar a corto plazo las negociaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos suspendidas desde el estallido de la guerra en Oriente Medio. Lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras el anuncio de un alto al fuego entre Washington y Teherán. Los negociadores estadounidenses están actualmente ocupados con los asuntos iraníes. Esperamos que en un futuro tengan más tiempo y más oportunidades para reunirse en formato trilateral. Esperamos con interés que esto suceda y seguimos valorando mucho los esfuerzos de construcción de la paz de los negociadores estadounidenses y del propio presidente Trump en el tema de Ucrania. Europa. Reuters nos tiene que Grecia prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. Lo anunció su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis,
alegando el aumento de la ansiedad, problemas de sueño y el diseño adictivo de las plataformas en Internet. Nuestro objetivo no es alejarlos de la tecnología, que puede ser una fuente de inspiración, el conocimiento, una fuente de creación. El diseño adictivo de ciertas aplicaciones, el modelo de ganancias basado en su atención, en cuánto tiempo pasan frente a la pantalla y que también les roba su propia inocencia y libertad, eso tiene que parar en algún momento. Y quiero decirle algo a los padres, ninguna ley puede reemplazar su presencia. Esta política es simplemente una herramienta para ayudarlos. Creo sinceramente que en unos años todos lo veremos como algo positivo y automático. Norteamérica. Vamos a empezar en F. Más de 6.200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en Estados Unidos en el último año, según informaron el miércoles legisladores demócratas en Texas. CNN nos tiene que el Departamento de Justicia pidió que Pam Bondi no comparezca en su próxima declaración en la investigación de Jeffrey Epstein en la Comisión de Supervisión de la Cámara, dado que ya no se desempeña como secretaria de Justicia de los Estados Unidos. Y el país de España tiene que este miércoles en California, la Fiscalía Federal solicitó una pena de 15 años para Yasmin Sanga durante la lectura de su sentencia. La acusada destaca como la figura central en el proceso por el fallecimiento de Matthew Perry debido a que suministró la droga que provocó la muerte del actor en el año 2023. Y Cuba recibió un nuevo lote de ayuda humanitaria de Estados Unidos compuesto por 600 kits de alimentos e higiene para familias damnificadas por el azote del huracán Melissa, lo informó la organización católica Cáritas. Sudamérica. Vamos a Colombia. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a Luis Rolando Osorio Arévalo, presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Maracuchos. El delincuente señalado por la alcaldía de Bogotá de facilitar el ingreso y expansión del Tren de Aragua en la capital desde el año 2018. Oscar Pineda tiene desde Bogotá el reporte. Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido con el alias de Misón, fue enviado a prisión tras ser capturado en Ecuador y entregado a las autoridades colombianas en una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Dirección de Inteligencia de Ecuador y Migración Colombia. De acuerdo con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el delincuente tiene injerencia en las localidades de Santa Fe y Kennedy, dos de las zonas más peligrosas de la capital. Miércoles 10 de la mañana. Se trata de la captura de Luis Rolando Osorio, alias Misón, según las investigaciones, cabecilla de la banda conocida como Los Maracuchos. Era prácticamente un mito en la delincuencia de Bogotá. Una persona que pasaba como empresario del entretenimiento en la ciudad, era dueño de pagadiarios, de bares, de discotecas, sitios donde se llegaron a presentar torturas. Según la investigación, el delincuente acumuló más de una década de trayectoria criminal y en su contra figura una circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso, con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld confirmó que llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, tras declaraciones del presidente Gustavo Petro en la que llamó preso político al ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Y Mundo R nos tiene que este miércoles la frecuencia del transporte público terrestre en Buenos Aires disminuyó más de 30% como reacción ante el alza en el precio del gasoil. Los usuarios tardaron más tiempo del previsto para llegar a sus destinos. Desde Argentina tenemos el reporte de Carlos Iván Suárez. Largas colas se observaron desde primera hora de la mañana de este miércoles en la capital argentina luego de que el Sindicato de Transporte Terrestre redujera la frecuencia en más de 30% en rechazo al aumento del gasoil. Marcelo Pasciuto, director de la Cámara de Transporte de Buenos Aires. Hay muchas líneas que no tenían para salir combustible hoy, por lo tanto hubo que prestarle. Había líneas que se iban a quedar paradas. Entre tanto, los más afectados fueron los usuarios que tardaron horas en largas colas para tomar un autobús que los trasladara hasta su destino. Llegué tarde de trabajo y me di cuenta del preceptismo, las horas. Hace 40 minutos, pasaron 4 y no se pudo subir, así que sigo esperando, ya llegó tarde. A mí me llama la atención que nadie del gobierno salga a explicar o a hablar sobre este tema, que me parece que nos afecta a muchos de los argentinos y que bueno, me gustaría que salgan a dar explicaciones de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando. Los trenes y el metro fueron los medios más usados este día para aligerar la carga del transporte terrestre. No se descarta una posible paralización total del rubro en los próximos días. Y el presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió a un examen voluntario de detección de drogas y anunció que impulsará una ley que lo haga obligatorio para altos cargos públicos, así lo recoge AFP. Está claro que si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado,
Tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico. Y vemos que el narcotráfico va incidiendo en las distintas instituciones. También tenemos en AFP que Corea del Norte disparó múltiples misiles balísticos de corto alcance en 2 rondas, según informó el ejército surcoreano, horas después de detectar el lanzamiento de un proyectil no identificado desde la capital norcoreana, Pyongyang, en una medida que ensombrece el optimismo de Seúl por una mejora en las relaciones intercoreanas. Y cierro con la agencia alemana de prensa. La tripulación de la misión Artemis II inició con éxito la maniobra de corrección de trayectoria de retorno, acción clave para ajustar con precisión la trayectoria de regreso a la Tierra de la cápsula Orión. 7 en punto de la mañana. Vamos rápidamente y sin mayor formalidad a mencionar en fútbol, por ejemplo, si ya habíamos mencionado que cayó el Real Madrid en la jornada anterior, debemos también anunciar que el Barcelona cayó ante el Atlético de Madrid el día de Atlético de Madrid, que se convirtió en el primer equipo visitante en conquistar el remodelado Spotify Camp Nou, donde castigó con 0-2 a un Barcelona diezmado por la expulsión de Pau Cubarsí al filo del descanso y dio un paso de gigante para otear, ver en el horizonte las semifinales de la Liga de Campeones. El PSG de Luis Enrique encontró su timón y las semifinales de la Liga de Campeones asoman en su horizonte tras arrollar a Liverpool, que gracias a una buena actuación del portero Georgie puede soñar con la remontada en Anfield tras caer por 2-0 este día miércoles. Ahora, vamos a hablar de Venezuela, porque la venezolana Clara Fuentes se consagró este miércoles en la categoría de los 50 kilos del Campeonato Abierto de Parapotencia Asia-Oceanía que se está realizando en Bangkok, en Tailandia. La atleta de 28 años de edad levantó un peso total de 353 kilos en 3 intentos que le valieron la medalla de oro en un certamen en el que la uzbeka Nasiba Tashuplatova finalizó en la segunda plaza con 333 kilos, 20 menos, y su compatriota completó el podio con 304, me refiero a Nuriyaeva. Son las 7 de la mañana con 1 minuto, luego de la pausa tendremos a Andrés Rojas Jiménez, tendremos a Osvaldo Ramírez, inmediatamente después a Jesús Palacios y a Ronald Balsa, poco analizando los anuncios de los anuncios desde Elsie Rodríguez el día de ayer. Ayer hacia la noche, 7 de la mañana, 1 minuto, como les decía, vamos a disfrutar de Nelson, Tina Turner. Vamos a colocar a Tina Turner con... ¿Qué tiene que ver el amor con esto? ¿Qué tiene que ver? Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia.